Amén. Dios bendiga en esta tarde o en este día o esta mañana, no sé a qué horas vayan a ver este video. Aquí estamos una vez más, saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador. Saludamos desde el estado de Pensilvania. Aquí estamos una vez más grabando unas palabras que esperamos sean de bendición para sus vidas y para sus corazones. Reciban saludos en el nombre del Señor, y estos mensajes son transmitidos a través de el Ministerio de Provisiones Bíblicas, cuyo director es nuestro hermano Tom Fry. Saludos en el nombre del Señor. Queremos en esta tarde compartir, o en este momento queremos compartir un mensaje, un pensamiento, o un corto pensamiento sobre el tema: ¿en qué lenguaje Dios te está hablando hoy? ¿En qué lenguaje Dios te está hablando hoy? Quiero leer en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y por supuesto nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos un pasaje como estos, es un pasaje muy interesante, porque comienza el libro de Hebreos diciendo que Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado en el pasado, creemos que Dios sigue hablando el día de hoy a través de diferentes maneras. En un momentito vamos a mirar algunas de esas maneras, pero la pregunta que yo quiero que pienses es: ¿en qué forma o en qué lenguaje Dios te está hablando hoy, o te ha hablado estos días? Entonces, cuando pensamos en que, ¿verdad? Dios habla en muchas maneras, nos llama la atención porque podemos pensar de que las cosas que pasamos en la vida como seres humanos, las cosas que pasamos como individuos, como familia, como comunidad, como iglesia, por supuesto que siempre tienen un propósito para enseñarnos algo. Siempre he creído que cuando vamos a la iglesia, que de paso les animamos para que asista a su iglesia si ya están disponibles donde usted esté, que pueda ir y que pueda escuchar la palabra de Dios y pueda dejar que Dios le hable. Cada vez que usted va a la iglesia, es el lugar que Dios ha escogido hoy día para Él hablarnos y para escuchar nuestras plegarias cuando oramos a Él. Entonces, Dios ha hablado y sigue hablando de muchas maneras a cada uno de nosotros. Es muy interesante estos días. He hecho contacto con algunas personas, he leído de algunos hermanos, hermanas que están en una condición crítica por diferentes enfermedades. Y nos llama la atención cuando una persona llega a ese nivel. Algunas de estas personas no son personas de 80 o 90 años, simplemente son personas 60, 55, 50 años, nada más. Pero están pasando por un momento en sus vidas difícil y pues están buscando oración, que oren por ellos.
Y esto nos lleva a pensar un poquito, ¿verdad? Que Dios nos habla de muchas maneras. Por ejemplo, hay lugares que a veces no quisiéramos estar, como en un hospital. O sea, no quisiéramos estar como enfermos, pero sí quisiéramos ir a visitar a alguien que está enfermo. Las restricciones ha hecho que sea casi imposible. Las restricciones por el COVID y todo esto. Así que prácticamente nos mantenemos orando por las personas que están en los hospitales. Y creemos que cuando caminamos por los pasillos de un hospital o cuando están en un hospital, en una cama, enfermos, parece ser como que es el mejor, es un momento donde un cuerpo débil busca estar en contacto con el cielo. Porque necesita fortaleza, necesita seguir confiando, necesita que Dios fortalezca su fe, su confianza, para poder mantenerse esperando en Dios, porque Él es nuestra esperanza. Dios es el que nos hizo, Dios es el que nos formó en el vientre de nuestra mamá, y Él es el que sabe lo que necesitamos en nuestros cuerpos, quien quiera que sea, porque Él es nuestro creador. Entonces Dios a veces habla a través cuando una persona llega a un hospital. Y cuando los cuerpos están débiles, a veces las personas con más frecuencia levantan sus ojos al cielo y pueden decir y confesar: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. También a veces Dios nos habla, pudiéramos pensar que Dios nos habla, por ejemplo, en la abundancia. Dios a muchos de ustedes quizás en este tiempo no les ha abandonado en cuestión de cosas que necesitamos. Quizás algunos de ustedes han tenido en abundancia y a lo mejor se han sorprendido de tanta bendición que Dios te ha dado en este tiempo difícil. Entonces la pregunta es, si Dios te habla a través de la abundancia, es una manera de decirte: yo tengo cuidado de ti. Es una manera de decirte: yo proveo para ti. Es una manera de enseñarnos del poder de Dios que tiene para protegernos. La pregunta entonces, si Dios te ha bendecido en la abundancia, la pregunta es: ¿qué haces cuando Dios te está bendiciendo en abundancia? ¿Lo compartes? ¿Bendices a alguien? Eso es algo que tenemos que pensar seriamente. Una de las características que hemos oído del mar muerto es que el mar muerto solo recibe agua, pero no da agua. O sea, solo tiene una entrada nada más. En contraste a otros mares que tienen entrada y salida, hay fluido, y donde hay fluido hay vida. Entonces, lo que queremos decir que si Dios te ha hablado a través de la abundancia y te ha dicho: yo proveo para ti, es bueno que tú también proveas para otros que están en necesidad. Tal vez tú vas a llegar al lugar donde el Señor te va a decir: me viste con hambre y me diste de comer. Entonces es importante que pensemos en esto. La otra cosa también, a veces Dios nos habla a través de la aflicción. La aflicción es un tiempo donde, ¿verdad?, nuestras vidas están en un momento difícil y a veces no pensamos cómo quizás vamos a salir de una situación, y usamos esa palabra, difícil, una situación difícil. Pero las aflicciones también nos ayudan a empezar a orar y a clamar a Dios. Nos ayudan a acercarnos más a Dios. Nos ayudan quizás, por supuesto, debe de hacer que abramos la Biblia, leamos en la palabra de Dios y creamos lo que dice la palabra de Dios. Eso es muy importante. Entonces, también a veces, ¿verdad? Dios a veces nos habla a través de la escasez. Ser cristiano no necesariamente implica que siempre vamos a tener abundancia.
Porque Pablo en la palabra de Dios nos exhorta y dice, con que tengáis que vestir y que comer, dice que estemos contentos. A veces quizás para algunas personas dirán, es que estoy en escasez. Pues si tienes que comer, tienes donde vivir, Dios ha proveído para ti. Pero si te sientes así, qué bueno, Dios te está hablando. Dios te está hablando tal vez para que, o Dios nos habla a través de esa manera si llegamos a ese punto, para que podamos confiar más en Él, para que podamos esperar en Él. Esto es algo muy importante de aprender. Otra manera que a veces Dios nos habla es a través del dolor. A través del dolor, no importa no importa la estatura del hombre o la mujer, no importa lo fuerte que sea el hombre o la mujer, no importa qué tan inteligente sea, no importa cuánto dinero tengas, cuando el dolor llega a la vida de una persona, se dobla cualquiera por el dolor. Entonces Dios tal vez te está hablando a través de ese medio también. Lo que tratamos de mirar es cómo podemos nosotros aprender que en todas circunstancias que pasamos, Dios nos habla. Y Dios quiere enseñarnos algo. Para que podamos enseñar a otros las cosas que estamos aprendiendo. En medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, en medio de la abundancia, o en medio de la aflicción, o en un hospital. Dios siempre busca la manera de hablarnos a nuestras vidas. La palabra de Dios, ¿verdad? Siempre nos ha advertido, dijo nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Y esa palabra abarca muchas áreas y muchas áreas en nuestras vidas y dimensiones en nuestras vidas. Si Dios ya nos ha advertido esto, pues debemos estar alertas para que cuando llegue ese momento nosotros podamos confesar que no importa lo que está pasando, seguiremos confiando en Dios. O como dijo el apóstol Pablo, nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Eso es lo que se busca, que cada uno de nosotros podamos, que nuestra fe en Dios sea tan fuerte, que aunque nuestros fundamentos sean sacudidos, aunque nuestra fe sea probada, aunque nuestra vida sea sacudida, podamos pararnos y decir, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Algunas personas a veces han confesado, dicen, ni la muerte, porque la muerte es el precio pequeño que tenemos que pagar para estar en la presencia de Dios. Es el boleto que nos lleva a Dios, si estamos en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, sí, es un boleto también que te va a llevar, pero a otro lugar. Todas las personas que mueren van o a la presencia de Dios o a una perdición eterna. Entonces, tenemos que pensar en estas cosas seriamente. Así que Dios nos habla y nos sigue hablando y Él quiere enseñarnos. A veces Dios tiene que llamar nuestra atención. A veces estamos distraídos con las cosas que están pasando, estamos siendo bombardeados con tantas noticias, unos dicen sí, otros dicen que no, y entonces muchos de nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? Bueno, debemos oír lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña. Recuérdense, la gente solo habla y comenta y tiene sus opiniones, pero Dios es verdad. Y lo que dice Dios, eso es. Entonces, eso nos da una enseñanza para poder escuchar lo que Dios dice y tratar de mirar
¿En qué manera Dios nos está hablando? Dios usa muchas personas. Dios puede usar a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a algún familiar, un hermano de la iglesia. Dios puede usar a alguien para hablarte y decirte algo. La pregunta es, ¿quieres aprender cómo Dios te está hablando? Pon atención. Deja que tu espíritu, que tus ojos espirituales puedan abrirse y tu corazón sea sensible a lo que Dios quiere enseñarte. Hay veces también que Dios manda truenos para que nos convenzamos o para que nos conmovamos. Y muchas personas, inclusive a veces quizás usted lo ha escuchado, dicen: estoy pasando como por una tormenta, hablando de lo que está pasando en sus vidas. Bueno, a veces Dios tiene que conmovernos, tiene que movernos, tiene que sacudirnos, quiere llamar nuestra atención, porque nos estamos distrayendo. Como estos 15, 18 meses que de esta pandemia ha hecho que miles de personas que no han regresado a la iglesia empiezan a sentir como que no necesitan la iglesia y no van a la iglesia. Bueno, no nos sorprendamos si en algún momento Dios va a hablarles de alguna manera para llamar su atención. Y puede ser de una manera como las que estamos hablando. Pero en el caso de usted, amigo, amiga que me escucha, vaya a su iglesia, vayamos a la iglesia y escuchemos la palabra de Dios. Hay veces que Dios nos manda bendiciones para convencernos de que Él es el que provee. Tantas bendiciones que a veces llegan a nuestras vidas y llega esto, llega aquello y es es como decirte: aquí estoy contigo. Él te quiere convencer para que te mantengas confiando y esperando en Él. Esto es lo que Dios quiere. Pero hay ocasiones también, hemos de pensar, a veces hay ocasiones donde Dios guarda silencio. Y es un momento donde a veces pensamos y decimos: ¿qué está pasando? Inclusive a veces tal vez se puede expresar estas palabras y la gente dirá: ¿dónde está Dios? Pero Dios está más cerca de lo que tú piensas. Lo que queremos pensar cuando pensamos en el que hay un silencio es que Dios quiere hablarnos y enseñarnos algo que usted y yo necesitamos aprender. Y esto viene de Dios. Entonces, cuando Dios guarda silencio, es algo interesante que ponga atención a lo que voy a decir, pero cuando Dios guarda silencio, es un momento donde Dios nos da el honor de escoger cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar? Y eso es muy importante para nuestras vidas. Cuando vengan las aflicciones, los problemas, las enfermedades y todo esto, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Vas a seguir diciendo como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, no importa lo que está pasando? ¿O cómo vas a reaccionar? Pero una de las cosas maravillosas es que Dios siempre está ahí. Dijo uno de los profetas en el Antiguo Testamento: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. La pregunta, una vez más para usted, si alguien nos está escuchando por primera vez, amigo, amiga, la pregunta para usted es: ¿en qué manera Dios te está hablando? ¿En qué lenguaje Dios te está hablando? ¿Te está llamando para que le recibas en tu corazón como su Salvador? Si ese es el caso, yo te invito para que ahí donde estés, en tu
casa, en el carro, o en algún lugar donde estés, tomes un momento y puedas inclinar tu rostro y orar a Dios y decirle: Señor, los problemas que tengo no me había dado cuenta que me estás hablando. Y pide perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname, te recibo como mi Salvador personal. Y deja que el Señor entre a tu vida. Y si dejas que el Señor entre a tu vida, de ahí en adelante podrás entender mejor las cosas, por qué pasan algunas de las cosas en nuestras vidas. De lo contrario, tal vez vamos a batallar tanto en nuestra mente que hasta a lo mejor locos vamos a terminar. Pero si tenemos fe en Cristo Jesús, fe en nuestro Dios y en su palabra, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, entonces estamos bien en el Señor. Hermanos, les animo a que sigamos confiando en Dios y que Dios nos dé entendimiento y discernimiento para saber que Dios nos habla todos los días. La pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿en qué lenguaje o en qué manera Dios me está hablando hoy? Dios nos ha hablado de muchas maneras y sigue hablándonos. Vamos a orar. Y Dios les bendiga y Dios les siga ayudando. Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas. Sigue ayudando a los que escuchan estos mensajes y fortaléceles en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, recibe la honra y la gloria. Amén.